viendo el actual estado de las cosas en la República Argentina y por cómo se van presentando, ¿qué nos puede participar usted respecto de lo que significa esta realidad que tenemos y como correlato la dirigencia política nacional? Bueno, la realidad que vivimos es muy negativa para los trabajadores. Uh-huh. En algún aspecto también para determinados sectores industriales, pero como acaba de decir el nuevo presidente de la Unión Industrial, lo importante es bajar el costo laboral, lo demás es secundario. Es decir, que están pasando por un momento crítico, pero la salida de ese momento crítico coincide con el planteamiento del gobierno, sí, que es una reforma laboral, pérdida de derechos, importante, por ejemplo, derechos previsionales, porque en el fondo, en el costo laboral, ellos incluyen los aportes para las jubilaciones. Usted sabe muy bien que las jubilaciones en este momento son misérrimas, pero el gobierno quiere abolirlas, el gobierno quiere reemplazar el sistema jubilatorio por una suerte de pensión a la vejez, y el que pueda que contrate una financiera privada para jubilarse al momento del cese laboral. Entonces es una situación absolutamente grave, pero en lo que yo entiendo además, el gobierno está con su política en un callejón sin salida, porque el objetivo único del gobierno, mire que es difícil que un gobierno tenga un objetivo único, dado que la realidad de todos los países es compleja, es poder pagar la deuda. Y este objetivo de pagar la deuda condiciona todas las medidas económicas. Por ejemplo, está haciendo un esfuerzo enorme y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional para llevar el dólar al piso, porque de esa manera los pesos que acumula el gobierno se valorizan y puede comprar más dólares para poder pagar los vencimientos y los intereses de la deuda externa. Es decir, que toda la economía argentina, el destino, los derechos sociales, el bienestar de los habitantes, etcétera, está condicionado al pago de una deuda que es absolutamente impresionante en su monto y en sus plazos. Y el gobierno acelera esto porque en el principio de año observó que los acreedores de esa deuda pública en pesos, que es muy importante, es del orden de los 240.000 millones de dólares, si uno lo transforma de peso a dólares, es una cifra descomunal, están desertando de la renovación de la deuda. Cuando el gobierno tiene vencimientos y quiere renovar, una parte considerable de los acreedores dice, no, yo quiero cobrar. Y entonces esto puede provocar lo que se llamaría un default de la deuda interna. Y un default de la deuda interna significa que el dinero de esta deuda interna va a ir al mercado de cambios, va a haber una fuga de dólares, como ocurrió, pero ahora en mayor medida, pero que ya ocurrió bajo Caputo 1.0, bajo el gobierno de Macri. Sí, claro. Y va a ser más grave ahora bajo el gobierno actual. Desde el punto de vista político, el gobierno quiere compensar, quiere valerse de métodos de gobierno extraconstitucionales para mantener esa política. Por ejemplo, gobierna por decreto de necesidad de urgencia. Y en ese sentido es muy interesante la afinidad entre Milei y Trump, que también está en una crisis constitucional muy severa, porque gobierna por decreto de necesidad de urgencia, ya se llaman orden ejecutiva, y algunas de ellas incluso violando fallos judiciales, y en algunos casos violando fallos judiciales de la Corte Suprema. Es decir, que no hay nada por encima de esa institución. Esta historia de que queremos llegar a las elecciones porque así nos puede votar el pueblo y todo lo demás, no, es un gobierno que se apoya esencialmente en medidas extraconstitucionales. El acuerdo con el FMI fue sacado por un decreto de necesidad de urgencia. Jorge, le quería preguntar esto. Entendemos que el equipo gobernante y fundamentalmente el equipo económico no ignora todo este panorama que usted está planteando. Sin embargo, sigue adelante. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Una
instancia de saqueo a corto plazo hasta que la cosa implosione, una situación que se podría llegar a extender a partir de este relato que se instrumenta con el supuesto apoyo de los Estados Unidos, y por eso vimos la larga fila de funcionarios de los Estados Unidos intentando venir a prestar un aval, porque cualquier argentino que vive de su salario se está preguntando, sí, está todo bien, acá me dicen que la coyuntura está todo bárbaro, pero ¿qué me va a pasar a mí en mi vida dentro de unos meses? No, ellos tienen perfectamente claro que la coyuntura no tiene nada de bueno. Lo que pasa es que en los gobiernos de los países prevalecen determinados sectores de la clase dominante sobre otros, en una forma relativa, no forma absoluta. Y en Argentina hay un grupo, una camarilla financiera, la que se ha hecho cargo del gobierno. En la cabeza de esta camarilla financiera, el pago de la deuda externa, sistemáticamente, aunque sea a costa de cualquier sacrificio y eventualmente la imposibilidad, tiene como propósito recuperar crédito internacional. Entonces el razonamiento es así: yo con estos sacrificios recupero crédito internacional y con el crédito internacional se reactiva la economía. Ahora, acá hay dos cosas que son estas. En primer lugar, esta deuda no es pagable, no se va a poder pagar, hay vencimientos extremadamente fuertes, no solo en dólares, sino también en pesos. Entonces van detrás de una quimera que les importa un bledo, porque van en el sentido del propósito que tienen de que esta deuda se mantenga a flote, porque representan a estos intereses. Cuando Caputo gobernó con Macri, quedó muy claro que tres fondos internacionales eran el apoyo de Caputo, y que cuáles eran: Templeton, BlackRock y PIMCO. ¿Cómo se puso de manifiesto esto? En un momento agudo de la crisis, Caputo les pidió que le tengan confianza y se queden en pesos. Y esta gente se quedó en pesos. Y como el peso se devaluó una barbaridad, perdió un montón de guita. Para que usted vea el lazo entre Caputo y estos fondos, es que terminaron creyéndole equivocadamente y como consecuencia tener una pérdida extraordinaria. Luego se resarcieron de esa pérdida extraordinaria, porque son poderosos, pero ya no en el gobierno de Caputo, sino en el gobierno de los dos Fernández, con Martín Guzmán, porque este PIMCO le dijo a Martín Guzmán que él quería que le den los dólares de los pesos que tenía al tipo de cambio equivalente cuando gobernaba Caputo, no al tipo de cambio mucho más devaluado que era en ese momento. Esos pesos de PIMCO ya no valían nada al tipo de cambio que había bajo Fernández, pero valían muchísimo al tipo de cambio de Caputo. Entonces dijo: mira, vos me lo cambias al viejo tipo de cambio, es decir, que yo recupero mi inversión financiera, o yo agarro todos estos pesos y te reviento el mercado de cambios. Y Martín Guzmán accedió. Así que usted ve que los nacionales y populares no actúan directamente como agentes de los fondos internacionales, pero de alguna manera son rehenes y son partidarios de que esta alianza con los fondos internacionales no caduque o no se vea dañada. Entonces, esta es la orientación que tienen, que es una orientación que no tiene fundamento, pero con el agregado, porque usted lo señaló y entonces se lo quiero decir, con el agregado de que ellos creen que tienen en Trump un seguro de cambio. Es decir, que si todo esto se va, disculpe la expresión, a la mierda, el Tesoro norteamericano va a venir a rescatarlos. Y lo va a venir a rescatarlos ¿por qué? Porque Milei está dispuesto a entregarle a Estados Unidos toda una serie de pedidos de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China. Y uno de esos pedidos que está en marcha es la construcción de un polo logístico en la zona de Tierra del Fuego, próxima al Estrecho de Magallanes, con lo cual Trump controlaría los dos accesos del Atlántico al Pacífico, como el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. Es lo que vino a visitar Alvin Hoxley, ¿no? Del Comando Sur.
Exactamente, el nuevo jefe del Comando Sur. Sí. Entonces ve que acá hay toda una trama con la cual ellos dicen, con esto vamos navegando. Respecto de la actitud de la oposición, ¿usted cree que son incapaces o miedosos? Para el caso, el resultado sería el mismo, ¿no? Las consecuencias las estamos pagando. Pero, ¿con qué se van a redimir si es que tienen esta pretensión? Ocurre lo siguiente, la oposición tiene un problema insoluble, que gobernó y fracasó, y sabe que fracasó, y sabe que lo que hizo, si lo vuelve a repetir, lo lleva al fracaso. Entonces es una oposición pintada. No sé si me explico. Es decir, no sirvo para nada, porque ya pasé por la prueba de gobierno y llevé al país al derrumbe. ¿Hasta qué punto puedo ir en oposición a Milei en nombre de esta otra política? ¿Se entiende? Sí. Esta otra política. Claro. O sea, usted me pregunta a mí, por ejemplo, a nuestra corriente política, ¿por qué somos consecuentes en la denuncia de Milei? Nosotros tenemos una política. Nosotros no hemos fracasado, no hemos estado tampoco en el gobierno, pero quiero decir, tenemos una política, tenemos confianza en ella, y como tenemos confianza en nuestra política, tenemos confianza en la denuncia de lo que hace el gobierno, en el entendimiento de lo que hace todos los demás. Y una manifestación de lo que yo digo son Kicillof y Santoro. Porque Kicillof y Santoro, ¿por qué emergen como distintos de Cristina Kirchner? Porque dicen lo siguiente, mira, nosotros ya hemos gobernado, un fracaso total. Tenemos que acomodarnos a algunos aspectos estratégicos de la política de Milei. Hay cosas que ha hecho Milei que no las vamos a revertir. Pero vamos a tratar de modificar, por ejemplo, atender más a la industria, atender más a esto, atender más a lo otro. Usted tiene una derechización, si se puede hablar de esa manera, en el campo del peronismo, pero con la ventaja de que, como Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Cristina Kirchner repetidamente, con Scioli, con esto, con lo otro, ha fracasado, entonces la expresión de Kicillof, necesitamos una nueva partitura, una nueva música, un nuevo programa, es lo mismo que en una época, no sé si te acuerdas, había un ministro, el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. Sí. Era el peronista de ahí, era del Partido Laborista. Sí. Entonces, digamos, juguemos a que era el peronista inglés. Venía del gobierno de Thatcher. Bueno, él continuó con la mayor parte de la política de Thatcher. Sí. Porque el laborismo en Inglaterra había fracasado como gobierno, entonces todos los que fracasaron y su política fueron apartados, y vino este derechista que llevó a Inglaterra a la guerra de Irak, masacres, etcétera. Entonces, cambiando las circunstancias, hay en el peronismo esta tendencia. La marcha del otro día, del 30 de abril, que hizo la CGT, completamente hostil a la clase obrera, esa marcha no había una reivindicación por la que fueran a pelear, es una marcha de respaldo a Kicillof. Claro, no, pero ellos lo han dicho, no, esto no es una denuncia mía. No, la dirección de la CGT ha dicho que apoya a Kicillof. Sí. Entiéndanos, yo digo lo que ellos dicen, pero le doy la explicación. Digamos, grandes rasgos, yo digo, ¿dónde queda la producción, el empleo, el salario digno, el trabajo? Atento que es la expectativa de la mayoría de los argentinos. El cuadro que usted nos ofrece, de alguna manera Milei está cómodo siendo virrey, y la oposición se sentiría cómoda si es gerente de una factoría próspera. Lo que no aparece acá es el proyecto que necesitamos realmente todos los argentinos para vivir un país acorde. No, está bien, pero el interés de los argentinos es lo más importante de todo. Sí, claro. Pero no es el punto de partida de ninguna de las fuerzas que gobiernan o que tienen un papel en el gobierno. Ellos tienen que adaptarse a las condiciones del capitalismo. El capitalismo está encima de los argentinos, está en contradicción con los argentinos. Y le voy a dar un dato que le va a sorprender, un dato aparentemente menor, pero en mi opinión muy importante. Toma el debate de estos 17 creo que eran candidatos de la ciudad de Buenos Aires. Sí. 4 de ellos
propusieron la limpieza étnica de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Lo que están haciendo en Gaza. Pero, naturalmente, ¿a dónde irían? En Gaza sería, no sé a dónde irían, los tirarían al Mediterráneo, y acá dicen, bueno, que se vayan a Gran Buenos Aires. Como ustedes ven, no están pensando en la Argentina, porque Gran Buenos Aires es la Argentina. A mí me pasó una vez como diputado, yo fui legislador en la ciudad, y querían hacer un impuesto a los productos que venían del resto de las provincias, para defender a la ciudad. Entonces yo les dije, pero discúlpenme, a mí me eligieron por la ciudad, pero no en contra de la República Argentina. Yo no voy a cagar a ninguna provincia para defender la ciudad de Buenos Aires. No es como entiendo que se defiende la ciudad de Buenos Aires. Sí. Jodiendo a La Rioja, Entre Ríos, saberte a lo que fuere. Ahora, es sorprendente lo que le cuento, pero permítame, permítame que le quiero cerrar con esto, porque ocurre lo siguiente. Si cualquiera se da cuenta que vivimos una crisis capitalista gigantesca, bueno. Entonces la orientación de ningún gobierno está en la prosperidad de nada. Hay una guerra comercial fenomenal. Es decir, que cada uno se quiere salvar. Estos querían salvar la ciudad de Buenos Aires a costa de las provincias, pero Estados Unidos o Trump quiere salvar a Estados Unidos a costa del resto del mundo. Y está dispuesta a todo ese arsenal militar. Si no le damos contexto a esta crisis en Argentina y nos encerramos dentro de Argentina, Argentina en sí misma, no entendemos lo que está ocurriendo. Porque evidentemente, si hubiera un gobierno socialista como nosotros proponemos, la atención va a estar centrada en la Argentina porque somos hostiles al capital financiero internacional. No vamos a permitir, como luchadores contra la explotación, que se produzca una explotación nacional, ¿se entiende? Sí, sí. De fuerzas extranjeras del capital de la nación argentina. No es esto lo que tienen presente. Entonces están navegando las elecciones, esperan que Milei saque menos votos de los que espera y manejarlos, pero dentro del Congreso no sirven para nada los diputados, porque Milei les mete los DNU que le vienen gana. Hasta el día de hoy el principal DNU, que tenía como 600 leyes y todo lo demás, sigue vigente. Aquel famoso DNU 70 del año 23, porque fue en diciembre del 23, sigue vigente. Digo, aparándome en eso que usted dice, los argentinos no pueden esperar nada de la justicia, ¿no? Porque usted está diciendo sigue vigente. No, en el caso de la justicia, quiero decir, es conocido el manejo político, el manejo interesado de la justicia. Por ejemplo, cómo se archivan causas judiciales. Voy a dar un ejemplo porque no me quiero extender tampoco. Caballo y Sturzenegger cometieron un grave delito con un acuerdo que firmaron con el FMI bajo el gobierno de De la Rúa, porque fue un enorme negociado que consistió en que le dieran el FMI dinero llamado el blindaje para que los bancos pudieran retirar capital y provocar luego el corralito. Es decir, que retiraron todo el capital que tenían y cuando la gente quiso convertir sus pesos en dólares o retirarlo de los bancos, Cavallo lo frenó. Ese juicio comenzó, bueno, hubo una denuncia judicial contra ellos dos. Nunca lo sobreseyeron ellos dos, pero el juicio terminó porque pasaron 25 años. Sí, prescribió. Hace 2 años. Se acabó la historia. En cambio, cuando quieren joder a alguien, le meten pata a los juicios y lo desenvuelven de una u otra manera. Es decir, el Poder Judicial no puede escapar a este tipo de realidad. Ahora está especulando de que a lo mejor si no sale la ficha limpia para que Cristina Kirchner no pueda ser candidata, a lo mejor eventualmente la Corte dicta una sentencia definitiva. Sí. Y no sería candidata. Sí, claro. Ahora hay que ver si a Milei le conviene ahora que Cristina Kirchner no se presente, porque cargar con la acusación de que proscriben en un proceso electoral puede ser muy arriesgado. Entonces todo esto de la justicia no va de que el Poder Judicial sea el que te custodia los derechos, etcétera, no va
hay una reforma laboral, se quiere atropellar absolutamente todo, y para el Poder Judicial no cambia absolutamente nada. Bien, a plazo, le pregunto, ya la última, Jorge. Cuando usted ve todo esto, ¿hay algo que le genere esperanza, pero también algo que le genere una decepción tan grande como para que esa esperanza quede anulada? No, ocurre lo siguiente, la decepción no la tengo presente, es otro enfoque, le voy a decir cómo funciona lo que usted llama decepciones, bueno, al menos en mi caso. ¿En qué tengo confianza? Mire, primero se lo voy a decir de forma vulgar. Los buenos siempre le van a ganar a los malos. Entonces, este país tiene una historia. No somos simplemente una concentración de individuos. Y ha pasado por crisis severas. Y de todas esas crisis severas ha salido adelante por grandes irrupciones populares. Acá hay dictaduras que querían quedarse 10, 20 años, y a una la volteó el Cordobazo, a otra la voltearon distintas manifestaciones populares muy fuertes en víspera de la Guerra de Malvinas, y además también la voltearon a las dos las crisis económicas capitalistas en su momento, porque la dictadura de Galtieri, por ejemplo, Argentina estaba en default, entonces no había otra vuelta, había que traer a un civil que pague la deuda porque ellos ya no tenían condiciones políticas para pagarla. El cambio de dictadura a democracia se hizo para poder pagar la deuda. Y antes de irse a la dictadura, estatizó la deuda privada con Cavano en el Banco Central. Bien. Es decir, que incrementó la deuda pública y prácticamente eliminó la deuda externa privada. Entonces, en función de la historia de Argentina, de los pueblos, de la humanidad, que han pasado por tragedias enormes, esto significa que mi optimismo está basado en que en determinado momento la humanidad se rearma para destruir a la barbarie. Entonces, en esta comprensión, el lado feo de las cosas, el lado opresor, etcétera, etcétera, lo combato con la lucha. Es decir, si hubiera, no soy psicólogo, pero si un psicólogo me dijera, vos estás decepcionado, y no te das cuenta de que estás decepcionado porque resolviste esa decepción por medio de la lucha. Ah, fantástico. Veo una realidad negativa, pero en lugar de ensimismarme en lo negativo, nos organizamos y luchamos. Y por eso yo soy de los que sostienen que la lucha contra lo que dice toda la ultraderecha es realmente la felicidad humana, su capacidad de enfrentar contratiempos, problemas, etcétera, y en el camino de enfrentarlos producir una nueva creación. Altamira, yo como siempre le quiero dar las gracias por su tiempo. Les recuerdo que hoy es un día importante desde el punto de vista internacional y para Argentina también. El 2 de mayo comenzó la gran rebelión española contra Napoleón y hay muchas plazas centrales de las capitales de América Latina que se llaman Plaza 2 de Mayo. Fue una gran rebelión al grito de ¡Viva la Pepa! Y debiéramos conmemorarla porque todos los políticos de la época se habían inclinado ante Napoleón, se habían entregado, especialmente a la monarquía, y el pueblo español provocó la más grande revolución de su historia, salvo la Guerra Civil Española del año 1936.